La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. En toda Latinoamérica hay secuestradores que intercambian vidas por dinero y dinero por armas. Estos criminales atacan a los ricos y explotan a los inocentes. Pero un suceso repentino saca a la luz pública a esta red de terroristas y expone crímenes con años y fronteras diferentes, enfrentándolos con los investigadores de la Interpol. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, existe una organización internacional que reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Pista faltante. En Brasil, un adinerado hombre de negocios es secuestrado. Las tensas negociaciones se transmiten en televisión. A más de 5.000 kilómetros, otro tipo de desastre ocurre en Nicaragua. Aparentemente, no se relaciona con el secuestro. Décadas de violencia y revolución una vez destrozaron las calles nicaragüenses. Los residentes de Managua, su capital, pensaban que esos días habían terminado. 23 de mayo 1993. Mientras la mayoría de los habitantes del pueblo de Santa Rosa duermen, una ensordecedora explosión expone un terrible secreto y revela evidencias que se habían buscado durante casi 4 años. La explosión fue muy ruidosa, atemorizante. Solo se veía polvo y las ventanas estaban rotas. Destruyó un total de 16 casas y causó otros daños. La explosión despierta al oficial de Managua, Marlon Montano, que vive cerca. Es el primero en llegar a la escena y pone manos a la obra. 3 estallidos destruyen un taller de reparaciones y el vecindario a su alrededor. El personal de emergencia acude al momento. Decenas de residentes heridos vagan por el lugar confundidos. Las autoridades se apresuran a colocar unidades de urgencia para tratar a los heridos, mientras buscan a personas atrapadas bajo los escombros. La destrucción hace recordar los terremotos que sacudieron a la región en el pasado. Pero este desastre no es natural. Lo primero que debía hacer Montano era averiguar las causas de tan grande explosión. Los investigadores sospechan que el origen del estallido fue un tanque de propano. Pero diversos fragmentos de metal en el área sugieren algo mucho más siniestro. Las autoridades encuentran los restos de un lanzador de granadas en el patio de una casa. Montano y los investigadores se acercan al lugar de la explosión, el taller de reparaciones, donde descubren algo más macabro: restos humanos. Por coincidencia, el investigador criminal Carlos Vendana también dirigía la división de la Interpol en aquel tiempo. Un trabajo que será crucial. Una vez que ocurrió, la explosión causó una destrucción total. Vi restos de las víctimas a varios metros del lugar. En la caótica escena, la policía hace otro descubrimiento: un búnker lleno de armas escondido bajo el taller de reparaciones.
Mientras los investigadores examinan los escombros, descubren un refugio completo hecho de concreto reforzado con acero y puertas de metal. En el interior hay túneles que llevan a compartimientos subterráneos, donde hay un arsenal de armas letales. Armas de guerra, te hablo de AK-47. Armas de guerra. Hablo de varias AK-47. Misiles. Y también bazucas. En el búnker, la policía encuentra casi 2 docenas de misiles tierra-aire, la mayoría con los números de serie borrados, y un depósito de explosivo plástico C4, producido para el ejército. Pero Vendana y los investigadores saben que estos explosivos tienen otro uso. Son de los productos predilectos por los terroristas, lo que aumenta la importancia de este caso para los oficiales. El hallazgo del arsenal ilegal y su vínculo con los terroristas causa alarma entre los nicaragüenses. Después de la dictadura de Somoza y la revolución dirigida por los sandinistas, Nicaragua aún lucha por la estabilidad. La democracia fue restablecida en 1990, cuando los nicaragüenses eligen a Violeta Chamorro como su presidenta. Pero los problemas aún abundan en el país. Las guerrillas continúan organizadas y armadas. Chamorro sabe que necesita ayuda para desmantelarlas. Después de 14 años de ausencia, Nicaragua se une a la Interpol. Esta organización ofrece sus capacidades investigativas y de combate para ayudar a la nación. Ellos no tenían la experiencia para manejar todo esto. El país acababa de salir de un régimen militar. El jefe de la Policía Federal de Brasil, Romeu Tuma, es el vicepresidente de Interpol en Latinoamérica. El búnker demuestra que los terroristas intentan desestabilizar nuevamente la región. La presidenta Chamorro trataba de restablecer la democracia. Fue alarmante que encontraran ese tipo de armas en su país. Pero mientras registran el búnker, hicieron un hallazgo aún más escalofriante. Pruebas de una conspiración terrorista mundial. La evidencia incluía documentos de identificación falsos de 20 países. La policía encuentra licencias de conducir, certificados de nacimiento y pasaportes, con los que varios líderes conocidos de la guerrilla identificados en las fotos podían atacar en cualquier país. Entre los papeles estaban los documentos de 2 canadienses, David Spencer y Christine Lamont, quienes habían sido arrestados por secuestrar a una figura importante años atrás. Cada uno tenía 3 o 4 pasaportes diferentes, algunos con fotografías donde llevaban lentes y otros sin ellos. Usaban estos pasaportes para moverse de país a país en secreto bajo nombres diferentes. Para los investigadores, los documentos probaban que había terroristas en todo el mundo que se habían juntado para crear un grupo organizado de terrorismo, precursor de organizaciones como Al-Qaeda. Este nuevo hallazgo cambia el rumbo de la investigación. John Imhoff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos. Una vez que se obtiene una información como esta, lo que uno busca es intentar resolver este crimen y saber de quién era el edificio y también entender hasta dónde llega la operación criminal, esta operación terrorista. Es probable que los grupos terroristas entraran al país durante el régimen sandinista. Nicaragua, en control de los sandinistas, se volvió un asilo. Cualquier grupo extranjero relacionado con actividades violentas y golpistas tenía protección allí y encontraba un refugio. Aun cuando los sandinistas dejan el poder, muchos de estos refugiados se quedaron en el país. Ahora Interpol descubre que han combinado sus fuerzas y se han armado y organizado. Sus pasaportes falsos, archivos y otros documentos son puestos bajo estricta vigilancia. La presidenta Chamorro ordena al jefe de la Interpol en Nicaragua, Carlos Vendana, que dirija la investigación y contacte a los países mencionados en los documentos.
Algo importante se avecina. Posiblemente existe un grupo terrorista global y la Interpol se resuelve a detenerlo. Utilicé los recursos de la Interpol para llamar a diferentes países y averiguar si podrían colaborar con la policía nicaragüense. Romeu Tuma es uno de los primeros en responder. Viaja de Brasil a Managua para ayudar a organizar la búsqueda del grupo detrás de los pasaportes robados y las identidades falsas. Se enfrenta a una ardua tarea. La evidencia es masiva, con un total de 6.000 documentos en 40 cajas de archivo. Mientras la policía de Managua trabaja a nivel local, ubican la dirección del propietario del taller de reparaciones. Se llama Miguel Moreno. Al parecer se trata del dueño de un pequeño negocio que refugia a conocidos terroristas. Los investigadores deben saber el porqué. La policía registra el hogar del sospechoso. Pero Moreno ha escapado. El aparentemente respetable taller de vehículos era un escondite para grupos terroristas, donde guardaban armas y documentos. Pero ¿hasta qué punto sabían los empleados al respecto? Y alguna documentación. Averiguamos que un vigilante nocturno del taller había resultado herido en la explosión. Y fuimos al hospital a interrogarlo. La policía descubre que el verdadero nombre del dueño, Miguel Moreno, es en realidad Eusebio Arzayuz, miembro del grupo terrorista vasco ETA. Es buscado en España por su relación en varios actos terroristas, incluyendo homicidio. La policía de Managua notifica a Interpol. Obviamente el tiempo era importante aquí. Había que actuar ya. ¿A qué me refiero? Me refiero a la capacidad para comunicarnos con otros países, y eso se traduce en la Interpol. Antes de que se enfriara el rastro, la Interpol emite una alerta roja para el arresto de Eusebio Arzayuz. El terrorista ahora aparece en la lista de los más buscados de la Interpol. Otros países ya saben que deben atraparlo. Pero es posible que haya adoptado otra identidad. Entre los documentos ilícitos encontrados en el búnker, los investigadores hallan informes sobre grandes comerciantes, políticos y empresarios de Latinoamérica, México y Brasil. Y llegan a una conclusión alarmante. Los informes confirmaron que estaban financiando a sus grupos mediante el secuestro de empresarios en países de Latinoamérica. Cada informe contenía un perfil completo de cada víctima potencial de secuestro. Viajes, hábitos personales, problemas de seguridad, mapas y posibles cantidades para los rescates. El mejor tipo de información que pueden obtener los cuerpos policiales es la información que pueda anticipar un crimen. La Interpol ahora tiene una ventaja ante los secuestradores, así que actúan con rapidez para proteger a las posibles víctimas. Por eso notifica a los países donde viven. En muchos casos, frustran los planes de los secuestradores, pero en uno, llegan demasiado tarde. Uno de los nombres que figuran en los informes es el de un empresario brasileño secuestrado 4 años atrás. Sao Paulo, Brasil. 11 de diciembre de 1989. El magnate de los supermercados, Abilio Diniz, uno de los hombres más ricos de Brasil, sale de su mansión en Sao Paulo. La compañía de Diniz, creada por su padre, tiene ganancias anuales de $65 millones. Diniz, quien está separado de su esposa, vive con su hermana. Es muy cercano con su familia y sus secuestradores lo saben muy bien. Y se preparan para hacer su maniobra. ¡Afuera de la carro! ¡Afuera
menos de un minuto, hombres armados capturan a Abilio Diniz y desaparecen, creyendo que no dejaron testigos. Pero su plan perfecto está a punto de fracasar. En 1993, una explosión en Nicaragua revela un depósito de armas y los planes de grupos terroristas aliados para cometer una serie de secuestros. El hallazgo arroja una nueva luz en el secuestro del empresario brasileño Abilio Diniz, cometido en 1989. Abilio Diniz es uno de los hombres más ricos de Brasil. Es el presidente de una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Iba rumbo a su trabajo, conducía su auto. Isabel Vincent era jefa de la división latinoamericana del diario The Toronto Globe and Mail y vivía en Brasil en aquel tiempo. Los secuestradores lo interceptan con una camioneta, una que habían disfrazado de ambulancia, y se lo llevaron. Un testigo del secuestro reconoce a Diniz y se apresura a la mansión del millonario para notificar a su hermana, que vive con él. Aló, ¿ok? Con orden y eficiencia, los secuestradores borran sus rastros con rapidez y desaparecen con Diniz. Cuando el testigo informa a la hermana de Diniz sobre lo que vio, es demasiado tarde. Con pánico, ella llama a la policía. Nelson Guimarães, jefe de la división de antisecuestros en Sao Paulo, responde la llamada. Siempre he dicho que el secuestro se compone de dos partes, como un juego. La primera es tratar con los secuestradores. Nuestro objetivo es preservar la vida de la víctima. La segunda parte consiste en recuperar a la víctima. John Imhoff, ex jefe de la Interpol en Estados Unidos. Siempre ha existido este juego del gato y el ratón entre los criminales y la policía. Y es parte del por qué la policía entra en esta labor. Ellos quieren jugar a ese ajedrez. Pero este juego es mucho más peligroso. Una serie de secuestros en Latinoamérica en los años 80 dejó muchas víctimas muertas. Hubo 500 secuestros en solo un año. Los investigadores esperan que este pueda terminar con un final feliz. Pero no será fácil. Los secuestradores son habilidosos, experimentados y violentos. Si no obtienen el dinero, sus víctimas morirán, así como cualquiera que se cruce en su camino. 30 insoportables minutos después del secuestro de Abilio Diniz, y los responsables hacen su primer contacto. Una mujer advierte a la familia Diniz que no llame a la policía si quiere verlo con vida. Aonde ele está? Dijo que llamaría nuevamente con más instrucciones y que mataría a Diniz si no cumplían sus exigencias. Nadie sabe si los secuestradores hirieron a Diniz. Su familia está desesperada por saber si se encuentra bien y harán lo que sea para verlo libre. Horas después, la policía encuentra el vehículo utilizado en el secuestro a pocos kilómetros del hogar de Diniz. Los secuestradores trataron de disfrazar el auto como una ambulancia para cometer el crimen. Cuando encontramos la ambulancia, empezamos a examinarla minuciosamente. Prácticamente la desarmamos.
Dentro de un compartimiento del sistema de ventilación encontramos una tarjeta de un taller mecánico cercano al centro de la ciudad. La policía trata de calmar a los familiares de Diniz y los convencen de confiar en los experimentados investigadores y no en sus propios medios. Al momento pusimos nuestro plan en marcha, asignando y colocando agentes en las calles. Pronto. Atenda. Luego de varias horas de tensa espera, la familia Diniz recibe otra llamada. Aló. Esta vez, los secuestradores mencionan la cantidad para el rescate de Diniz: $30 millones. Daddy, o que queres? Siguiendo el consejo de la policía, la familia acepta, pero les dice que tomará tiempo reunir el dinero. Los secuestradores responden que llamarán para organizar el punto de encuentro. Você faz bem. Obrigada. Eu volto. Los investigadores se marchan para coordinar la operación desde la sede policial. Mientras, en su escondite, los secuestradores colocan música a todo volumen, donde tienen a Diniz para desorientarlo y que no escuche sus conversaciones. Se trata de terror psicológico. La policía sabe que tiene el tiempo en su contra. Los secuestros que no se resuelven con rapidez suelen terminar mal. La policía brasileña se apresura al taller, indicado en el papel que encontraron en el vehículo del secuestro. Interrogamos al dueño y empezamos a revelar el misterio del secuestro. El dueño les informa que un hombre de mediana edad, acompañado de uno más joven que llevaba anteojos, había llevado el vehículo hace poco para repararlo. No conoce sus nombres, pero le da a la policía los números de contacto de los sospechosos. Los investigadores rastrean el número hasta una casa en Sao Paulo. Los oficiales irrumpen en la vivienda, pero la encuentran vacía. Los técnicos colocan micrófonos y transmisores con la esperanza de averiguar la ubicación de Diniz. Luego empezamos a vigilar el edificio donde estaba el teléfono. Incluso nos quedamos en un apartamento cercano. Observan que varios hombres entran y salen del lugar. Nuestros investigadores escuchaban a la gente dentro de la vivienda. Estábamos seguros de que ellos fueron quienes dejaron atrás la ambulancia. Cuando uno de los hombres se queda solo en el lugar, los oficiales entran para capturarlo. ¡Policía! ¡Policía! En la redada, la policía arresta a Ulises Acevedo, un conocido terrorista. Pero el sospechoso no quiere cooperar. Mientras que la familia Diniz reza y espera, la policía brasileña sabe que el tiempo se agota. La policía y la Interpol buscan a los responsables del secuestro del millonario brasileño Abilio Diniz. Su investigación lleva a las autoridades a una vivienda en Sao Paulo, donde encuentran a un terrorista llamado Ulises Acevedo. Los investigadores se llevan a Acevedo para interrogarlo. Cuéntame, ¿cómo conoces al señor Diniz? Afirma no saber nada del secuestro de Diniz.
pero las autoridades no le creen. Nelson Guimarães. Tiene un largo historial criminal. Perteneció a un movimiento revolucionario en Chile, el MIR, y cometió robos en ese país. Además, tiene conocimientos de estrategia paramilitar. En la vivienda donde la policía brasileña arresta a Acevedo, hallan una pista que los lleva más cerca de encontrar a Diniz. Encontramos un recibo de luz de un apartamento en la calle Charles Darwin. Era otro lugar que alquilaban para realizar los secuestros. La policía se mantiene cerca del apartamento y mantiene un perfil bajo para que los sospechosos no los vean. Como aún no sabíamos dónde estaba la víctima, no queríamos levantar las sospechas de los secuestradores. La idea era no hacer mucho ruido, ya que la víctima podría correr peligro. En lugar de entrar por la fuerza, deciden atrapar a los sospechosos uno por uno cuando aparecen. Con mucha precaución, la policía detiene a 4 sospechosos más en la calle Charles Darwin. Pero aún no hay señales de Abilio Diniz. Cinco días después del secuestro, los terroristas tratan de presionar a la familia Diniz con el objeto de conseguir dinero de los adinerados parientes. Los secuestradores obligan a Abilio a escribir una nota donde les ruega que paguen, o los criminales lo asesinarán. La familia Diniz está desesperada por más noticias y su frustración aumenta con el paso de los días. Alguma notícia dele? En cualquier momento, los secuestradores podrían caer en pánico y matar a Abilio. La policía asegura que están cada vez más cerca. Pero la presión afecta tanto a parientes como a las autoridades. Los interrogatorios continúan. Lenta y cuidadosamente, la policía revela una compleja red de conspiradores organizados como un ejército privado. Isabel Vincent, del Toronto Globe and Mail. La policía tenía claro desde el principio que estas personas tenían algún tipo de entrenamiento paramilitar. Todas ellas. Y era claro que todas sabían cómo usar una AK-47. Eran personas que dormirían dentro de un sombrero si sus superiores se los ordenaban. Todos tenían varias funciones. Eran muy organizados y bastante sofisticados. Todos los sospechosos pertenecen a varios grupos revolucionarios que se unieron por una razón: financiar el terrorismo con secuestros. Extraer los detalles toma tiempo. Y el tiempo estaba en su contra. Só algumas pessoas que sabían o local correto do cativeiro. Solo unos pocos sabían dónde tenían atrapado a Diniz. Otros solo tenían cierta información. Algunos conocían las actividades hasta cierto punto. Debíamos interrogarlos con precaución, uno por uno, para saber dónde una pista terminaba y la otra empezaba. Cinco días después, un sospechoso finalmente confiesa. Le dice a la policía dónde se encuentra Diniz. Las autoridades trasladan a uno de los sospechosos a la vivienda. El plan es esperar por los refuerzos y luego entrar. Pero 2 oficiales abren fuego y empiezan una redada por su cuenta. Los secuestradores, fuertemente armados, solo ven a 2 policías y disparan.
Y la policía pierde el elemento sorpresa. Los dos oficiales ahora necesitan los refuerzos. Poco después, 200 oficiales tácticos de la División Antisecuestros rodean la casa. Lo que debió ser un ataque sorpresa se convierte en una tensa confrontación. Los terroristas llevan a Diniz a una ventana. Aún está vivo, pero amenazan con matarlo si no obtienen lo que quieren. La policía no desea un baño de sangre. Instan a los secuestradores a comunicarse con notas. Pero la negociación no resulta bien. Pidieron $30 millones, un auto blindado y un aeroplano que los sacara del país. Esas eran sus exigencias y no querían cambiarlas. Obviamente, no estuve para nada de acuerdo con esos términos. La familia Diniz empieza a perder la esperanza. No creen que la policía pueda rescatar con éxito a Abilio. La negociación sigue en punto muerto hasta la noche. La unidad táctica se arriesga a mantenerse visible afuera. Los secuestradores no quieren seguir negociando, pero la policía se niega a darles descanso. El plan es agotarlos. Esta era una situación muy complicada que requería cientos de personas de los cuerpos policiales, oficiales, gente de la policía militar especializada en conflictos violentos. En cualquier momento las cosas podrían salirse de control. Les cortan la energía, dejando a los secuestradores en la oscuridad. Era un riesgo. Nadie podía predecir cómo reaccionarían. Podrían agotarse y rendirse, o podrían caer en pánico y matar a su rehén. Una red organizada de grupos terroristas de diferentes países secuestra al adinerado empresario brasileño Abilio Diniz. La policía brasileña captura a varios miembros del grupo y rodea a los secuestradores en una casa en Sao Paulo. La primera noche pasa sin que los criminales se rindan. En la mañana, los secuestradores piden a la policía que llamen a los medios. Las cámaras llegan después. Isabel Vincent, del Toronto Globe and Mail. La confrontación fue muy intensa. Duró varias horas en las que los secuestradores en la casa amenazaban con matar a Diniz y luego suicidarse. En el mismo día, ocurre un evento histórico en Brasil. El país obtiene sus primeras elecciones democráticas en 30 años. Pero el secuestro de Diniz opaca el acontecimiento. El jefe de la División Antisecuestros de Sao Paulo, Nelson Guimarães. Reiniciamos las negociaciones y ellos pidieron hablar con algunos embajadores.
La policía les dijo que el cardenal de Sao Paulo podía intermediar. A fin de resolver la confrontación sin problemas, el cardenal de Sao Paulo, un respetado defensor de los derechos humanos, interviene entre los secuestradores y la policía. La familia de Abilio observa cómo se desarrolla el drama en la televisión. É sempre a mesma coisa. Están dispuestos a hacer lo que digan los secuestradores. La policía sigue firme. No cederán ante terroristas. Mientras la tensión aumenta, nadie sabe qué ocurrirá con Diniz. Sus captores podrían frustrarse, lo que no sería bueno para él. Las horas pasan y todo sigue igual. La situación no es buena. Luego, el domingo en la mañana, a 6 días del secuestro y a 36 horas de la confrontación, los agotados secuestradores se rinden. Anuncian que saldrán. 2 canadienses salen primero de la casa. David Spencer, de 26 años, y Christine Lamont, de 30. Cuando los secuestradores salieron de la casa, fueron capturados en vivo en televisión. Y todo ocurría al mismo tiempo en que la gente votaba en las elecciones. Al final del día, todos vieron la rendición de los secuestradores y los resultados de la elección. Pero el secuestro fue tan sensacional que opacó todo lo que sucedía en las elecciones. Los 8 secuestradores restantes son latinoamericanos. Pero Diniz aún no aparece, ni vivo ni muerto. La policía brasileña entra en la casa buscando a Diniz. Mientras, la familia y el país contienen la respiración. Los investigadores de Interpol logran vincular 2 casos aparentemente distintos. Una explosión en Managua en 1993, que revela un búnker de armas usado por terroristas. Y el secuestro en 1989 del millonario Abilio Diniz por un grupo de esos terroristas en Sao Paulo, Brasil. Luego de una tensa confrontación en televisión, los secuestradores al fin se rinden. Pero el destino de la víctima es dolorosamente incierto. La policía recorre la vivienda con precaución. En el sótano hallan una celda rudimentaria. Es oscura y no se aprecia movimiento. Adentro encuentran a Abilio Diniz, vivo.
Después de 6 días de secuestro, Abilio Diniz camina libre ante la mirada de millones de personas en televisión. El jefe de la División Antisecuestros de Sao Paulo, Nelson Guimarães. La víctima estaba confundida y débil. No sabía si era de día o de noche. La policía registra la casa para hallar evidencia. La celda de madera contrachapada de 1,5 metros por 3 tiene una lámpara pequeña, una cama y un baño portátil. Los secuestradores controlaban la luz, el sonido y los movimientos de la víctima. Es obvio que eran profesionales. Pero ¿quién era su líder? ¿Cuál era su objetivo? Los interrogatorios empiezan para los recién capturados secuestradores. Descubren que David Spencer, un canadiense que afirma ser defensor de los derechos humanos, alquiló la vivienda bajo un alias. Él y Christine Lamont hacen una extraña afirmación. No tenían idea de que Diniz estaba cautivo en su casa. Pero la policía encuentra evidencia incriminatoria en su contra, como varios alias, en documentos y pasaportes falsos. Las pruebas lo vinculan más con crímenes internacionales que con la defensa de los derechos humanos. Aún así, organizaciones canadienses de derechos humanos los defienden, y Lamont y Spencer juran que no están involucrados. A participação dos canadenses no sequestro. Los canadienses obviamente participaron en el plan, de principio a fin. Alquilaron un auto, unas viviendas, y ambos estaban allí, vigilando a la víctima. Tuvieron una parte importante en el secuestro. En 1990, ignorando las protestas internacionales, un juez brasileño sentencia a la pareja a 28 años de prisión. Aún afirman ser inocentes. Managua, Nicaragua. Pero 3 años después, a más de 5.000 kilómetros, cuando 3 explosiones destrozaron un taller de reparaciones en Nicaragua, la Interpol encuentra evidencia que involucra aún más a Lamont y a Spencer con los terroristas. La periodista Isabel Vincent. Lo que vinculó el búnker con el secuestro de Diniz fueron una serie de objetos de Christine Lamont y de David Spencer. Ellos fueron el nexo. Los documentos de Christine y David, como licencias de conducir falsas, diversos documentos para cubrir sus rastros y pasaportes falsos. El investigador brasileño Nelson Guimarães cree que el búnker de armas hallado en Nicaragua revela pruebas irrefutables de la culpabilidad de Spencer y Lamont. A la gente que decía que estos secuestradores eran defensores de los derechos humanos, les respondería que en realidad eran crueles personas que les quitaban la libertad a otros. Romeu Tuma, de la Interpol. En primer lugar, fueron capturados infraganti con la víctima. En segundo lugar, todos los documentos, la mayoría falsos, pasaportes estadounidenses, firmas falsas pertenecientes a los canadienses, estaban vinculados a la organización criminal. El nuevo objetivo de la Interpol es desarticular esta organización terrorista. Con la información obtenida en el depósito de armas de Nicaragua, la Interpol rastrea a sus miembros. La mayor revelación que se obtuvo de la explosión del búnker fue que esos grupos terroristas de diferentes países trabajaban juntos y compartían sus recursos financieros, militares y todo lo demás. Interpol no pudo haber descubierto esta conspiración terrorista de no ser por el descuido de los detonadores y explosivos que provocó la explosión de 1993. La policía captura a 6 personas, incluyendo al vigilante nocturno del taller de reparaciones de Nicaragua. En 1995 son juzgados y condenados por cargos que van de daño a la propiedad a falsificación.
Otros 2, incluyendo al dueño del taller, Eusebio Arzayús, quien huyó a Cuba, son juzgados en ausencia. También son condenados y se consideran una amenaza a la seguridad nacional. Luego de estar en prisión por 10 años, Lamont y Spencer son transferidos a una cárcel canadiense, pero curiosamente son liberados 10 semanas después. En raras ocasiones, las fuerzas policiales logran infiltrarse en el oscuro mundo de las organizaciones terroristas. La explosión en Nicaragua dio evidencias detalladas sobre cómo operan estos grupos. Al final, la información salvó vidas y ayudó a combatir al terrorismo. Descubrimos que había muchos profesionales, ingenieros, arquitectos que estaban en estos grupos. Construían búnkeres y analizaban estadísticamente cómo realizar los secuestros. Pudimos saber todo lo que planeaban y los documentos hallados en Nicaragua fueron de gran ayuda para ello. Al desmantelar a este grupo criminal, la Interpol está más preparada para luchar contra otros que surjan. El jefe de la Policía Federal de Brasil, Romeu Tuma, ahora senador, ha convertido la lucha contra el terrorismo en una prioridad. Este grupo le dio la motivación a la policía para mejorar sus métodos a fin de reducir los secuestros. Y después del 11 de septiembre, el terrorismo se convirtió en algo que ninguna comunidad internacional acepta. Así que la Interpol seguirá siendo una fuerza de seguridad. La historia reciente ha demostrado que ninguna nación de la Tierra está a salvo del terrorismo y que la lucha contra este mal continúa en todo el mundo.